20 de mayo de 2008. Senado de la República, en el corazón de la Ciudad de México. Las cámaras permanecen clavadas en un solo punto, sin concederse ni un parpadeo. Los micrófonos están encendidos y absorben hasta el más leve susurro que escape de los labios. Un hombre que en algún momento alimentó el sueño de gobernar a toda una nación, se encuentra al borde de pronunciar unas palabras que podrían convertir en cenizas cuanto edificó con tanto cuidado a lo largo de los años. Santiago Creel Miranda llena sus pulmones de aire, despacio, como quien sabe que lo que viene no tiene marcha atrás. La tensión flota en la sala como una sustancia casi palpable. Una atmósfera espesa que todos los presentes alcanzan a percibir, aunque nadie se atreva a ponerle nombre. Durante muchísimo tiempo se dedicó a cultivar con esmero una figura asociada al orden, a la disciplina inquebrantable, a una moral de corte conservador que exhibía orgullosamente como su bandera personal. Y entonces, justamente ese día, rodeado de reporteros con la grabadora encendida, de colaboradores cercanos que contenían el aliento y de adversarios que aguardaban con disimulo su tropiezo, termina por admitir aquello que ya circulaba por los pasillos como un rumor impregnado de veneno. Sí, la pequeña que responde al nombre de Constanza es hija suya, y la mujer que la trajo al mundo no es ninguna desconocida sin rostro. Es Edith González. Retén ese nombre dentro de tu memoria. Edith González, la soberana absoluta del melodrama, el rostro que viajó por más de un centenar de países. La intérprete que durante décadas dio cuerpo y voz al amor que no puede consumarse, a la traición que deja cicatrices, a la pasión que se rehúsa a ser domada, todo ello desplegado en el horario de mayor audiencia. La actriz a la que parecía que absolutamente nada podía siquiera rozar. En apenas un puñado de segundos, dos universos por completo ajenos entre sí chocan de frente, el de la política y el del entretenimiento, el del sermón cargado de moral y el del secreto resguardado en lo más íntimo, el de la imagen pulida para el consumo público y el de la verdad escondida en lo privado. Pero lo que se desata aquí va mucho más allá de un simple escándalo. Es el disparo de salida de un derrumbe, porque detrás de esa admisión se ocultan 4 años de silencio absoluto. 4 años durante los cuales Edith crió a su hija sin compañía alguna, mientras las portadas de las revistas la transformaban en objeto de sospecha, en materia prima del rumor, en blanco predilecto de la insinuación. 4 años en los que un único papel filtrado bastó para prender fuego a la prensa de todo el país. Y todavía hay algo que penetra más hondo, que toca una fibra más profunda. Esto no se reduce a la crónica de un vínculo clandestino entre dos personas. Es el relato de cómo una elección tomada en la más estricta intimidad puede llegar a desencadenar una tempestad que atraviesa generaciones enteras. De cómo una mujer que reinaba sin contrincante desde la pantalla podía, sin embargo, sentirse desamparada y frágil en cuanto se apagaban las luces. De cómo la maternidad, en lugar de convertirse en un motivo de celebración y alegría, terminó transformándose en un campo de batalla sembrado de minas. Aquí vas a descubrir 4 cuestiones que sacuden por completo todo lo que creías haber comprendido sobre esta historia. ¿De qué manera surgió la relación que ninguno de los dos estaba dispuesto a reconocer en voz alta? ¿Qué fue lo que realmente sucedió cuando Edith tomó la decisión de tener a su hija contra viento y marea? ¿Cómo terminó por estallar aquel documento que la obligó a una confesión pública en pleno 2008? ¿Y por qué, conforme fueron pasando los años, la tragedia abandonó el terreno político para mudarse al terreno del cuerpo, de la sangre, de la biología más cruda? Porque el destino de Edith González no quedó sellado entre los muros solemnes del Senado. Quedó sellado en el cuarto de un hospital. Y para llegar a comprender cómo una estrella querida por millones acabó enfrentándose al juicio de la opinión pública, a la enfermedad y al silencio definitivo, resulta imprescindible regresar al comienzo de todo, al instante exacto en que el pavor a quedarse sola pesó más en la balanza que cualquier cálculo político. Justo allí, en ese punto preciso, arrancó la historia entera.
Vino al mundo el 10 de diciembre de 1964 en la Ciudad de México, y desde aquel primerísimo instante su existencia pareció trazada de antemano por un mecanismo que no concede indultos ni segundas oportunidades. Porque Edith González Fuentes no se desarrolló de la manera en que se desarrolla cualquier otra niña. Se desarrolló del modo en que se moldea un producto impecable cuando la industria decide, con frialdad de cálculo, que un rostro y una mirada pueden transformarse en un destino sellado de antemano. Ya entrando los años 70, cuando apenas era una criatura pequeña, formaba parte del engranaje, debutando como actriz infantil en 1970, asimilando demasiado pronto, antes de tiempo, que el aplauso a veces resuena como una caricia afectuosa, pero otras tantas suena como la cláusula de un contrato firmado. Y de ese modo se fue levantando, ladrillo a ladrillo, la leyenda de la rubia inalcanzable, la divinidad que México habría de exportar al planeta entero, mientras puertas adentro empezaba a abrirse una fisura silenciosa que ningún par de ojos lograba detectar. Porque el triunfo de Edith no fue para nada modesto. Fue colosal, casi monstruoso en su pura magnitud. Su trayectoria se transformó en una sucesión que no parecía tener fin de conquistas frente al público. Conquistas que proyectaban hacia afuera la apariencia de una vida perfectamente resuelta y sin grietas. Las cantidades que rodearon su carrera parecen las de alguien que hubiera vivido 3 existencias completas comprimidas dentro de una sola. 36 telenovelas, 12 montajes teatrales, 24 programas y 19 películas. Eso no es únicamente trabajo en el sentido corriente de la palabra, es una entrega total, sin reservas ni cláusulas de escape. Una juventud entera depositada sobre sets gélidos, en jornadas extenuantes que solamente concluyen cuando el cuerpo ya ni siquiera es capaz de distinguir si afuera reina el día o la noche. Y, no obstante, esa misma abundancia desbordante fue tejiendo poco a poco el contraste más despiadado de todos. Mientras más le pertenecía ella a la gente, menos se pertenecía ella a sí misma. Su ascenso imparable hacia la inmortalidad de la televisión queda marcado por hitos que la convirtieron en una figura reconocible en cualquier rincón del planeta. Entre 1979 y 1980, Los ricos también lloran atravesó las fronteras como un incendio que nada ni nadie podía detener. Emitida en 120 países y vertida a 25 idiomas distintos. Y Edith dejó atrás de golpe su condición de actriz joven para volverse un emblema que cualquiera podía identificar al encender cualquier televisor del mundo. Bastante tiempo después, entre 1993 y 1994, Corazón Salvaje la impulsó hacia un territorio completamente nuevo. Ya no se trataba de la cara hermosa y nada más. Era una mujer con la capacidad de quebrar el molde rígido de la protagonista que se resigna a su suerte, sosteniendo sobre sus hombros un personaje cargado de aristas psicológicas, dotado de una intensidad auténtica y palpable. Y más adelante todavía llegó, aventurera, entre 1997 y 1999. El escenario teatral convertido en un fenómeno arrollador, el aplauso elevado nada menos que a la categoría de culto, como si la nación entera hubiera resuelto, de común acuerdo, que esa mujer tenía que permanecer siempre iluminada por la luz de un reflector. Y cuando ya parecía que no quedaba un solo palmo de terreno por reconquistar, irrumpió Doña Bárbara en 2008 y 2009. Y entonces la imagen se tornó más peligrosa, más sombría, más imponente que nunca. Una protagonista que no rogaba clemencia a nadie, que no imploraba que la amaran, que sabía clavar los dientes y morder. Pero precisamente aquí se esconde la trampa. Las estatuillas, los galardones, los premios destellando bajo las luces, como si tuvieran el poder mágico de sanar alguna herida invisible. Jamás sanan nada en absoluto. Lo único que saben hacer es disimular, maquillar la superficie. Porque en paralelo, al mismo tiempo que se redactaba con tinta brillante esa biografía pública, se iba escribiendo en la sombra otra biografía callada, íntima, hecha de carencias en el plano de los afectos.
esa clase particular de soledad que jamás se asoma en las alfombras rojas. Porque en las alfombras rojas a nadie se le pasa por la cabeza preguntar qué es lo que ocurre cuando cierras por dentro la puerta de tu propio hogar y se extingue por fin el último destello de los flashes. Y Edith, durante más de 3 décadas enteras, habitó escondida tras una procesión de personajes que lloraban, que amaban, que se inmolaban, que cobraban venganza, mientras ella, la de carne y hueso, la mujer real, iba acumulando en su interior un vacío que ningún índice de audiencia conseguía colmar jamás. Y ese vacío terminó por adoptar una forma precisa, obsesiva, imposible de regatear con la fama: la maternidad, no entendida como una fantasía romántica de postal, sino como una urgencia que brotaba a la vez de lo biológico y de lo emocional. Cuando alcanzó el tramo final de su treintena, el reloj dejó de ser una mera figura literaria para convertirse en una amenaza concreta, tangible. Y de repente el dinero, las ovaciones y las invitaciones de la alta sociedad ya no bastaban para sustituir esa sensación elemental de hogar. Anhelaba un legado de sangre, un punto firme de anclaje, alguien que la trajera de regreso a lo real después de tantísimos años residiendo dentro de una ficción sin una sola fisura. Y esa necesidad, que en ocasiones nace como un deseo dulce y tierno, en ella comenzó a expandirse y a crecer como una verdadera hambre. Una hambre de las que enturbian el raciocinio, de las que te llevan a confundir una promesa con una vía de escape, la atención con el destino mismo, el poder con la protección. Y así queda dispuesto, pieza por pieza, el escenario para la decisión que habría de partir su vida exactamente por la mitad. Porque cuando una mujer está envuelta en brillo por todas partes, pero por dentro se percibe completamente hueca, se vuelve vulnerable justamente ante aquello que aparenta ser la solución a todos sus males, aunque despida un inconfundible aroma a peligro. Edith ya había conquistado absolutamente todo cuanto la audiencia podía llegar a contemplar. Lo único que se le resistía, que se le escapaba de las manos, era esa paz que solamente se construye de puertas hacia adentro. Y cuando esa paz no está presente, cualquier puerta sombría puede confundirse fácilmente con una puerta que conduce directo a la dicha. Justo ahí, en ese cruce de caminos, arranca el verdadero germen de la tragedia. Ciudad de México, 2003. La Plaza de Toros, México. Esa clase de recintos a los que la gente no acude solamente para presenciar un espectáculo, sino, sobre todo, para ser observada por los demás. Trajes confeccionados sin un solo defecto, sonrisas largamente ensayadas frente al espejo, copas que chocan entre sí con un tintineo que suena a promesa susurrada. Y en mitad de esa coreografía, cuidadosamente montada de la élite, Edith González hace su aparición convertida ya en lo que era por aquel entonces, un símbolo. No una simple actriz, sino un fenómeno completo. Un rostro que la televisión había transformado en propiedad emocional de millones de personas. Y allí, entre el bullicio de las conversaciones y el resplandor de las luces, se produce el encuentro que terminará por envenenar todo cuanto vendrá después. Santiago Creel Miranda no era, ni de lejos, un sujeto cualquiera. Ocupaba la Secretaría de Gobernación en el gobierno de Vicente Fox, situado al frente de una de esas carteras que no toleran ni el más pequeño de los tropiezos. Un político emanado de las filas del PAN, el partido que pregonaba a los 4 vientos la familia, la moral, la disciplina, los valores. Y, por si todo aquello fuera poco, un hombre con esposa, Beatriz Garza Ríos, y con 3 hijos a su cargo. Un hombre que no estaba en condiciones de tolerar ni siquiera la más tenue sombra de un escándalo, porque su porvenir ya estaba redactado con letras de gran tamaño: la candidatura, el poder, la posibilidad concreta y al alcance de la mano de llegar hasta la cumbre más alta. Conserva bien esto dentro de tu mente. Cuando el poder se enamora, no ama, negocia. Edith venía de poner punto final a una relación con un empresario francés, Guy Claret de la Touche-Lens. Estaba libre, eso es absolutamente cierto, pero también atravesaba esa etapa particular en la que la libertad se confunde demasiado con la soledad pura y dura. Y cuando una mujer que ha existido para el público
empieza a escuchar de pronto el silencio ensordecedor de su propia vida privada, el peligro no se presenta nunca disfrazado de villano evidente. Llega, en cambio, bajo la forma de una puerta entreabierta, de una promesa de estabilidad, de un hombre que sabe expresarse con aplomo y con certeza inquebrantable. Lo que se prendió entre los dos fue veloz, ardiente y, por encima de cualquier otra cosa, clandestino, porque para él dejarse ver junto a ella no significaba un romance, sino un auténtico suicidio en términos políticos. Y para ella, aceptar semejante condición impuesta fue el primer corte en la piel, el primer pacto sellado con la sombra. En 2004, el cuerpo de Edith empezó a delatar, sin que ella pudiera evitarlo, aquello que el discurso oficial se afanaba por mantener oculto. Ya se encontraba instalada en plena cumbre, encabezando Mujer de Madera, en el papel de Marisa Santibáñez, llevando sobre sus hombros una producción de gran envergadura, una trama edificada a la medida exacta de su figura, de su presencia magnética, de ese dominio absoluto que ejercía sobre la pantalla. Pero un embarazo no es una cuestión de opiniones que se puedan debatir. No se negocia con asesores, no se borra con un comunicado de prensa bien redactado. Crece, sin pedir permiso. Y aquí llega la decisión que lo transforma absolutamente todo. Edith abandona la telenovela en pleno vuelo, en pleno apogeo. No es una salida cualquiera, ordenada y prevista. Es un verdadero terremoto que sacude los cimientos. El personaje termina pasando a manos de Ana Patricia Rojo. Las preguntas se multiplican sin freno alguno. Los rumores se convierten en una bestia voraz e insaciable. Y, mientras el público forcejea por entender qué demonios ha ocurrido entre bambalinas, en los corredores del poder se pone en marcha la maquinaria verdadera, esa que jamás aparece frente a las cámaras de televisión. Consejeros, estrategas, expertos en la contención de daños. Porque el conflicto no se limitaba en absoluto a la actriz embarazada. El conflicto de fondo era quién era el padre, y ese padre, sencillamente, no podía existir. En mayo de 2004, Edith se presenta ante la gente para confirmar que, en efecto, está esperando un bebé. Pero en ese mismísimo acto levanta una densa cortina de niebla. Afirma que el padre es un profesional anónimo, alguien por completo ajeno al medio artístico, alguien sin nombre y sin rostro. Una frase suave, aparentemente inofensiva, una mentira diseñada con absoluta precisión quirúrgica, no para engañar al público en sí, sino para blindar y proteger una carrera política. Y observa con atención la ironía descomunal del asunto. Ella, la mujer que había encarnado a tantísimas protagonistas fuertes, independientes, capaces de cualquier hazaña imaginable, se ve obligada a reducir su propia realidad a una versión previamente autorizada por otros. Edith, la indiscutible reina de la ficción, interpretando el papel más cruel de todos los que le tocaron en suerte, el de la madre que se ve forzada a borrar al padre para que la hija pueda venir al mundo sin echar abajo de paso a un hombre poderoso. Todo tenía que conservarse en el más estricto silencio. Esa fue la norma inquebrantable. Para él, el silencio funcionaba como un escudo protector. Para ella, ese mismo silencio era una jaula de barrotes apretados, porque en aquel pacto secreto no solamente se ocultaba una relación, se ocultaba también un derecho fundamental. El derecho de una niña a venir al mundo sin sentirse, desde el primer día, un error que corregir. El derecho de una madre a pronunciar la verdad sin un temor que le atenazara la garganta. El derecho elemental, básico, de poder llamar a cada cosa por su nombre. Pero cuando el poder se cuela dentro de tu vida, el lenguaje se transforma en un terreno minado donde cada paso puede ser el último y la verdad se convierte ella misma en una amenaza latente. Y así, antes incluso de que Constanza naciera, antes de que el país conociera siquiera su nombre, antes de que las portadas detonaran años más tarde, ya estaba sembrada en lo profundo la semilla del desastre. Un amor sometido a vigilancia constante, una maternidad atada de pies y manos a un montón de condiciones, un apellido encerrado bajo 7 llaves. Porque el secreto no solamente se guarda, el secreto, tarde o temprano, cobra su precio.
Y lo que se cayó en 2004, lo que se escondió con pulso firme de cirujano, habría de volver más adelante convertido en un documento frío e impasible, en tinta negra sobre papel blanco, en una filtración con el poder suficiente para derribarlo absolutamente todo. 17 de agosto de 2004. Edith González tiene 40 años cumplidos y al fin sostiene entre sus brazos aquello que durante tanto y tanto tiempo había sido su obsesión más silenciosa. Constanza nace dentro de una burbuja hecha, a partes exactamente iguales, de ternura y de tensión. Puertas afuera. El país entero sigue contemplando a Edith como a una heroína impecable recién salida de las páginas de una telenovela. Una mujer que aparenta poseerlo absolutamente todo. Puertas adentro, en la penumbra de la intimidad, lo que ve la luz no es solamente una niña recién nacida. Nace también un pacto. Y ese pacto trae consigo, como una sombra inseparable, una condición brutal. La verdad tiene terminantemente prohibido existir. Graba bien esta imagen dentro de tu mente. Una cuna impecable, sin un solo defecto, y justo a su costado, un vacío con la forma exacta de un apellido. Constanza llega al mundo envuelta en privilegios. Eso es cierto, pero al mismo tiempo despojada de algo que ningún lujo del planeta entero podría comprar jamás: su propia identidad pública. En los registros iniciales, la niña queda asentada únicamente con los apellidos de su madre, Constanza González Fuentes. Nada más, ni una palabra de más. Es una determinación legal que a primera vista parece menor, puramente técnica, casi un simple trámite burocrático sin mayor trascendencia, pero que en el fondo, más profundo, equivale a una amputación, porque cuando a un niño se le niega el nombre del padre, no solamente se le oculta un dato administrativo, se le inculca una lección emponzoñada que le acompañará. Tu existencia constituye, en sí misma, un riesgo. Edith intenta rellenar ese hueco abismal con lo único que sabe entregar sin medida ni cálculo: amor, protección, presencia constante. La cuida y la resguarda igual que se cuida un secreto valioso. Viajes, rutinas vigiladas con extremo esmero, sonrisas dispuestas con cuidado para el consumo público, silencios reservados celosamente para lo privado. Y aquí, de nuevo, se esconde la trampa. Edith está plenamente convencida de que protege a su hija del mundo exterior, pero sin proponérselo en lo más mínimo, también la está adiestrando para habitar dentro de una mentira. Porque Constanza se desarrolla y crece en un hogar donde hay puertas que no se abren nunca, preguntas que se esquivan con destreza, nombres que jamás se pronuncian en voz alta, fotografías que sencillamente nunca se toman. Y entre tanto, ese hombre, el padre, existe a la manera de una sombra administrada con sumo cuidado y precisión. Edith dirá más adelante que él mostró interés genuino, que se hizo presente poco después del nacimiento, que preguntó, que estuvo allí de algún modo. Pero incluso si todo aquello fue rigurosamente cierto, se trataba de una presencia fantasmal, espectral. Visitas discretas a horas convenidas, entradas por la puerta trasera para no ser visto, horarios calculados al minuto para esquivar a la prensa, un cariño sometido por completo a la condición del miedo a ser descubierto. Y ahora, imagina por un momento lo que semejante cosa siembra y planta en la mente tierna de una niña. La infancia tendría que ser, por naturaleza, un sitio donde el mundo se percibe estable y seguro, donde la familia funciona como un suelo firme bajo los pies. Pero Constanza aprende, en cambio, algo bien distinto. Aprende que existe un hombre importante dentro de su vida que, paradójicamente, no puede formar parte de su vida. Aprende que el amor puede ser perfectamente real y aún así verse obligado a esconderse en las sombras. Aprende que en ocasiones la verdad se resguarda y se oculta como si se tratara de un delito que castigar. Mientras tanto, el país entero comenta y murmura. México, con esa moral suya de aplicación tan selectiva, siempre encuentra la manera de señalar con el dedo a la mujer. Edith carga sobre sus hombros con las miradas, con las insinuaciones veladas, con las frases envenenadas que se sueltan al aire, acompañadas de una sonrisa amable. Madre soltera,
Padre desconocido. ¿Quién habrá sido el hombre? ¿Por qué razón no lo dice de una buena vez? Y esa presión asfixiante no recae únicamente sobre ella. Comienza a infiltrarse, igual que si fuera humo, en el entorno mismo donde Constanza va creciendo día a día. Y el humo se mete en todo. En las conversaciones de los adultos, en los murmullos que los niños alcanzan a captar, aunque nadie se los diga jamás de forma directa. Conserva bien esta contradicción, porque va a doler todavía mucho más adelante. Mientras Edith sostiene completamente a solas el peso público del misterio, él continúa transitando con tranquilidad por el mundo de la política, hablando de valores, de familia, de moral, como si su propia sangre no estuviera aguardando en silencio un sitio dentro de su historia. Edith intenta compensar la ausencia con una presencia total, sin grietas. Lo hace con una intensidad que roza peligrosamente la desesperación, porque ella conoce de sobra algo que nadie quiere reconocer en voz alta. Los niños perciben con claridad aquello que los adultos se empeñan en esconder. Constanza puede contar con todos los juguetes del mundo, con los mejores colegios, con viajes, con fiestas multitudinarias, pero hay una pregunta que va creciendo a la par exacta que ella. ¿Por qué no puedo decirlo? ¿Por qué mi historia tiene que ser por fuerza un secreto? Y aquí aparece el detalle más despiadado de todos los detalles. No es que a Constanza le falte un padre en el sentido estrictamente biológico del término. Es que le falta un padre en el sentido simbólico, que duele de otra manera. El gesto público de reconocimiento, la legitimidad ante los demás, la mano que se sostiene caminando en plena calle a la vista de todos, el orgullo desprovisto de cualquier miedo. Eso es justamente, exactamente, lo que se le arrebata. Así se va edificando, ladrillo a ladrillo, un trauma que no hace ruido alguno, un trauma elegante y discreto, un trauma de alfombra roja. Y mientras Edith sonríe radiante frente a las cámaras, su hija aprende a sobrevivir dentro de un mundo donde la verdad es un animal mantenido en perpetuo cautiverio. Y ese encierro no habrá de prolongarse para siempre. Porque cuando un secreto alcanza semejante tamaño descomunal, cuando involucra de por medio poder, ambición y reputación, siempre acaba apareciendo alguien que lo contempla como una moneda de cambio. Y la moneda, tarde o temprano, irremediablemente, se cobra. Lo que Constanza padeció en su casa como un silencio doméstico y privado, el país habría de convertirlo más tarde en puro espectáculo, y entonces la infancia transcurrida a la sombra se haría pedazos con un estruendoso estallido de papel, tinta y titulares de primera plana. Los secretos de la política no estallan jamás por pura casualidad. Se filtran precisamente cuando dejan de resultar provechosos para alguien. Quedan expuestos a la luz cuando alguien echa fríamente sus cuentas y concluye que el costo de mantenerlos callados ya supera con creces al costo de hacerlos volar por los aires. Durante casi 4 años completos, la existencia misma de Constanza fue una verdad incómoda sostenida sobre la base frágil de acuerdos guardados en voz muy baja, en los actos oficiales, en las entrevistas concedidas, en las campañas políticas. El nombre de la niña sencillamente no figuraba en ningún lado. Edith cargaba completamente a solas con el peso de toda la narrativa. Él disertaba con elocuencia sobre los valores familiares. Ella replicaba con evasivas pulidas y elegantes. Pero en la primavera de 2008, esa cuidadosa contención se quebró de golpe. Una revista publicó sin contemplaciones aquello que se suponía que nadie debía ver jamás. Una copia del acta de nacimiento. Un documento frío, legal, imposible de poner en duda o desmentir. Allí estaba estampado el apellido, allí estaba consignada la fecha, allí estaba la prueba irrefutable de que el reconocimiento se había producido lejos de los reflectores y con considerable retraso. El escándalo no fue instantáneo, no estalló de un solo golpe. Fue avanzando lentamente por etapas sucesivas. Primero los rumores susurrados en la radio, luego las columnas en las secciones políticas, después los titulares de plana mayor. La presión se fue acumulando capa sobre capa hasta tornarse del todo imposible de soportar. El 20 de mayo de 2008, el hombre que durante años enteros
había rehuido con habilidad toda respuesta, no tuvo más remedio que romper su silencio y hablar. Frente a las cámaras encendidas, dentro del Senado, reconoció finalmente la paternidad. No fue, ni mucho menos, una confesión teñida de romanticismo. Fue un frío ejercicio de contención de daños, una declaración calculada al milímetro, desprovista de cualquier emoción visible en el rostro. Admitía el hecho consumado, reclamaba respeto hacia su privacidad, pretendía suturar la herida en el mismísimo instante en que el país apenas comenzaba a abrirla del todo. Para él representaba, ante todo, una crisis de orden político que gestionar. Para Edith significaba una exposición salvaje, sin filtros. Durante 4 años había puesto a salvo a su hija del ruido ensordecedor. Había aguantado preguntas cargadas hasta el borde de mala intención. Había fabricado con cuidado respuestas en torno a un supuesto padre anónimo e inexistente. No por vergüenza, conviene aclararlo, sino por pura estrategia, por simple supervivencia. Porque el sistema entero no estaba concebido para que una actriz tuviera un hijo con un hombre que aspiraba a la presidencia de la República, enarbolando bien alto el estandarte de la moral conservadora. Pero en cuanto el documento salió a la luz pública, la narrativa dejó por completo de estar bajo su control. Los programas de espectáculos la diseccionaron sin piedad como si fuera un personaje de ficción más. Había consentido el silencio por amor, por conveniencia, por temor. Había sido cómplice del engaño o había sido víctima de las circunstancias. Entretanto, Constanza apenas tenía 4 añitos de edad. No comprendía en absoluto los titulares, no captaba ninguna de las ironías que circulaban, pero se encontraba ubicada justo en el ojo mismo del huracán. El apellido que tendría que haber sido, por naturaleza, un derecho elemental, se convirtió de pronto en asunto de debate a escala nacional. La niña dejó de ser únicamente la hija de Edith para transformarse, contra su voluntad, en el símbolo viviente de una contradicción política. Y fue precisamente ahí donde se produjo la verdadera fractura. Porque la imagen de Edith, edificada cuidadosamente a lo largo de décadas como la de una mujer fuerte, independiente, intachable, comenzó a resquebrajarse ante una buena porción del público que no perdona en las mujeres aquello que, en cambio, justifica y disculpa sin problema en los hombres. Él conservó intacta su carrera política, siguió ocupando con normalidad su escaño en el Senado, continuó plenamente en la vida pública. Ella, en cambio, tuvo que enfrentar interrogatorios incómodos sobre su moral, sobre sus decisiones, sobre su ambición, como si la maternidad hubiera sido en realidad una fría estrategia calculada, como si el amor hubiera sido apenas una maniobra. El daño infligido no fue únicamente mediático, fue profundamente emocional. La tranquilidad que había construido pacientemente en silencio quedó expuesta a la intemperie y a las miradas. Lo que tendría que haber sido una historia íntima y privada se transformó en puro espectáculo de consumo, y sin embargo, en plena tormenta desatada, Edith no dio ni un solo paso atrás. No negó absolutamente nada, no repartió culpas entre los demás, no derramó una sola lágrima frente a las cámaras, sostuvo firme la mirada. El reconocimiento legal cerró una etapa, pero abrió de par en par otra mucho más compleja y enredada. La niña ya contaba con un apellido público, sí, pero arrastraba también un pasado entero relatado y narrado por terceros. La fuga del secreto no se limitó a hacer añicos una imagen política, redefinió para siempre, de manera irreversible, la historia de Edith. Porque a partir de aquel momento ya no sería solamente la actriz talentosa ni la madre protectora. Sería la mujer que se atrevió a desafiar el silencio impuesto por todo un sistema y pagó el costo elevadísimo de hacerlo bajo la luz más despiadada que pueda llegar a existir. Después del escándalo, después de la humillación a la vista de todos, después de mantener la mirada firme frente a un país que la enjuiciaba sin conocer ni siquiera la mitad de la historia completa, Edith intentó reconstruirse a sí misma, ya no desde la televisión, sino desde la vida misma en su sentido más pleno. En septiembre de 2010, contrajo matrimonio con Lorenzo Lazo. No era un político de carrera,
No encarnaba ninguna jugada de poder oculta. Era un hombre signado y marcado por su propia tragedia personal. Viudo, sobreviviente él mismo de otra batalla librada contra el cáncer dentro de su propia historia. Aquella unión parecía, al fin, una especie de tregua pactada con el destino esquivo. Un nuevo comienzo, una segunda oportunidad. Pero la paz, una vez más, no tuvo larga duración. Edith volvió a intentar ser madre y perdió ese embarazo a los 5 meses de gestación. 5 meses imaginando un hermano o una hermana para Constanza. 5 meses proyectando en su cabeza una familia completa y feliz. El vacío que aquella pérdida dejó tras de sí no fue solamente físico, fue ante todo simbólico. Era como si el cuerpo mismo comenzara a emitir señales silenciosas de que algo, en alguna parte, no marchaba nada bien. En agosto de 2016, llegó el diagnóstico que escindió su historia limpiamente en 2 mitades irreconciliables. Cáncer de ovario. No un tumor benigno y manejable, no una advertencia detectada a tiempo para actuar, sino un cáncer agresivo, silencioso, traicionero, de esos que progresan implacables mientras el mundo de afuera continúa su marcha como si nada estuviera ocurriendo. La ironía resultó de una crueldad difícil de digerir. La mujer que había arriesgado su reputación entera y su estabilidad por el anhelo profundo de ser madre, ahora se veía obligada a encarar una enfermedad alojada precisamente en el centro mismo de su identidad biológica. La cirugía fue devastadora en toda regla. Le extirparon el útero, los ovarios, los ganglios, los tejidos comprometidos por la enfermedad. Una intervención radical cuyo propósito no era únicamente salvarle la vida, sino arrancar de raíz, para siempre, cualquier posibilidad futura de maternidad. No se trataba de una escena dramática de telenovela, se trataba de un quirófano frío y real. Después llegaron, una tras otra, las sesiones de quimioterapia, la caída del cabello, la hinchazón del cuerpo, el agotamiento llevado hasta el extremo más insoportable, náuseas que la doblaban sobre sí misma. El cuerpo de una mujer que había sido durante décadas el emblema mismo de la fortaleza en la pantalla, ahora libraba un combate desesperado contra su propia biología sublevada. Pero lo más duro de soportar no fue ni siquiera el tratamiento, fue la mirada de Constanza. A sus apenas 12 años de edad, la niña que había logrado sobrevivir a un escándalo político de proporciones nacionales, ahora aprendía a la fuerza el idioma frío de los hospitales. Dormía pegada a la cama de su madre. Escuchaba términos médicos que ningún adolescente del mundo debería verse jamás en la necesidad de comprender. Se convirtió, sin elegirlo, en testigo de una guerra que le resultaba del todo imposible pelear. Edith resolvió no esconder en esta ocasión la enfermedad. Esta vez no habría secretos guardados, no habría pactos sellados en la penumbra. Se mostró sin peluca ante todos, sonrió abiertamente con la cabeza rapada. Habló del cáncer sin dramatismos exagerados, sin asumir en ningún momento el papel cómodo de víctima. Pero la cruda verdad es que el cáncer no negocia con la valentía de nadie. Durante un tiempo hubo esperanza, remisión, fotografías llenas de luz y de optimismo, entrevistas en las que hablaba con convicción de actitud y de disciplina. El público volvió a verla fuerte, indestructible, invencible. Sin embargo, el cáncer de ovario es traicionero hasta la médula. Sabe esconderse en los rincones, sabe replegarse en aparente calma para luego embestir de nuevo con una violencia redoblada. A comienzos de 2019, la enfermedad regresó más agresiva que nunca, más extendida por el cuerpo. La metástasis empezó a propagarse sin freno. El cuerpo, que ya había pasado una vez por el quirófano, no resistía ahora de la misma manera. Y aquí asoma la pregunta inquietante que nadie puede llegar a contestar con plena certeza, pero que muchísimos se formularon en silencio. ¿Puede acaso el estrés extremo, los años incontables de presión mediática, el peso aplastante de un secreto político sostenido durante tantísimo tiempo, debilitar el sistema inmunológico hasta el punto de abrirle de par en par la puerta a una enfermedad devastadora?
No existe veredicto médico alguno que lo confirme con rotundidad, pero sí existe una innegable acumulación de desgaste. Años enteros viviendo bajo una tensión constante. Años protegiendo a una hija del escrutinio implacable. Años cargando sobre los hombros culpas que ni siquiera eran suyas. El cuerpo, a fin de cuentas, guarda memoria de todo. Edith había soportado la traición pública, la manipulación política, la pérdida dolorosa de un embarazo, la exposición despiadada ante los medios. Su biología terminó al final por presentarle la factura completa. Cuando la enfermedad avanzó ya sin posibilidad alguna de retorno, ella tomó una decisión perfectamente congruente con la mujer que había aprendido, a base de golpes, a hacer frente a las tormentas. Dejó instrucciones precisas y claras. No prolongar artificialmente la vida si ya no quedaba esperanza real alguna. No convertir el final de sus días en un espectáculo médico para el morbo ajeno. La maldición no fue únicamente política, también fue biológica. La mujer que había luchado con uñas y dientes por el derecho de su hija a tener un apellido, terminó luchando por su propio derecho a morir con dignidad. Y mientras su cuerpo se iba extinguiendo poco a poco, lentamente, la verdadera herencia no se hallaba en contratos firmados ni en titulares de periódico. Se hallaba enteramente en esa adolescente que había aprendido demasiado pronto, antes de tiempo, que la fama no protege a nadie, que el poder no salva a nadie y que el cuerpo, tarde o temprano, sin excepciones, exige el pago íntegro de cada batalla librada. El cáncer no anunció su regreso con estrépito ni con fanfarrias. Volvió en silencio absoluto, más agresivo, más resuelto que nunca. A comienzos de 2019, los estudios médicos ya no dejaban ni el más mínimo margen para la esperanza optimista. La enfermedad se había extendido sin remedio. El cuerpo, que durante años enteros había resistido cirugías, quimioterapias y sonrisas forzadas ante las cámaras, comenzó a apagarse con una lentitud verdaderamente despiadada. No fue una caída repentina y brusca, fue una despedida prolongada que avanzaba paso a paso, por etapas. Edith comprendió antes que cualquier otra persona lo que estaba sucediendo en realidad. No gritó desesperada, no entró en regateos inútiles con el destino. Tomó ella misma el control de la situación. Había dejado instrucciones claras y firmes. No quería máquinas alargando artificialmente una vida ya desprovista de toda conciencia. No quería transformarse en un cuerpo sostenido por tubos, mientras el mundo de afuera especulaba sin descanso sobre su estado. La mujer que años atrás había sido manipulada por la política, ahora se rehusaba terminantemente a ser manipulada por la biología. Cuando la condición se volvió por completo irreversible y los médicos confirmaron sin lugar a dudas que ya no existía retorno posible, la decisión fue devastadora, sí, pero perfectamente coherente con su voluntad expresa. Los dispositivos que sostenían de manera artificial sus funciones vitales fueron finalmente retirados. El 13 de junio de 2019, a los 54 años de edad, Edith González murió. Pero incluso en la muerte misma, ella quiso dirigir hasta el último detalle la escena final. No abandonó nada al azar en su despedida. Planificó cada detalle con esmero. Escogió personalmente el lugar. Deseaba con firmeza que su cuerpo fuera trasladado al Teatro Jorge Negrete, la casa simbólica de los actores, el escenario donde había levantado piedra a piedra su imperio artístico. El contraste resultó brutal, sobrecogedor. Un ataúd blanco rodeado por completo de rosas, el estallido incesante de los flashes de las cámaras, admiradores deshechos en llanto y música, porque ella misma pidió expresamente música de mariachi. Canciones que hablaran de amor, de despedida, de ese cielo enrojecido que parece arder cuando algo concluye para siempre, sin remedio. La reina no se marchó en silencio discreto. Bajó el telón final acompañada de orquesta completa. Pero el momento verdaderamente más íntimo de todos no tuvo lugar dentro del teatro. Ocurrió en realidad meses antes. Edith sabía perfectamente que su tiempo estaba ya contado y se sentó a escribir. No un comunicado oficial,
no una declaración pública para los medios, una carta, dirigida a Constanza, con motivo de su cumpleaños número 14. En esa carta no hay ni rastro de rencor político, no hay ningún ajuste pendiente de cuentas, hay solamente verdad desnuda. Le habla de lo arduo y difícil que resulta vivir. Le dice con franqueza que la vida no será nada sencilla, que el mundo puede mostrarse cruel en ocasiones, pero también profundamente hermoso. Le reconoce a su hija carácter, inteligencia, determinación, y admite algo que escuece y duele más que cualquier escándalo, que los padres no son salvadores omnipotentes, apenas guías imperfectos, perdidos ellos mismos en un océano inmenso. Ese es el verdadero cierre del ciclo completo. No la enfermedad, no el funeral multitudinario, no los titulares de prensa. El ciclo se cierra de verdad cuando una madre, devorada por el poder y por la biología, acepta con dolor que no podrá resguardar a su hija de absolutamente todo. Constanza tenía 14 años cuando perdió a su madre, la edad exacta en la que empieza a tomar forma definitiva la identidad de una persona, la edad precisa en la que más se necesita contar con una dirección, con una guía. Y de pronto, sin aviso, la brújula se esfuma por completo. La historia pública, la oficial, habla de una actriz que murió batallando con valentía contra el cáncer. La historia real, la verdadera, es bastante más enredada y compleja. Habla de una mujer que vivió partida en dos entre la gloria y el secreto, que pagó el precio altísimo de una decisión sentimental sobre el tablero político más despiadado de todo el país, que sacrificó órganos, imagen, estabilidad y silencio con tal de sostener lo único que consideraba de verdad innegociable, su hija. El cuerpo de Edith se apagó en la habitación impersonal de un hospital, pero la última escena de su vida no fue, ni de lejos, una derrota. Fue una declaración rotunda. La reina eligió cómo morir, eligió hasta el último detalle cómo despedirse del mundo y dejó una carta a modo de antídoto duradero contra el olvido. El telón cayó finalmente. Lo que permaneció en pie después de todo fue la herencia invisible. Cuando Edith murió, el escándalo no murió junto con ella. Sencillamente cambió de propietario. El peso enorme que durante años enteros había cargado una mujer adulta, célebre y entrenada a conciencia para resistir el fuego cruzado de las cámaras, recayó de golpe, sin previo aviso, sobre los frágiles hombros de una adolescente de apenas 14 años. Constanza ya no era únicamente la hija secreta de un político de renombre, ni tampoco la hija adorada de una actriz célebre. Era, de pronto, la única heredera visible de una historia que México se negaba tercamente a dejar descansar en paz de una buena vez. Tras el funeral multitudinario, mientras los mariachis aún resonaban en la memoria colectiva del país, dio comienzo de nuevo el murmullo incesante. ¿Quién obtendría finalmente la custodia de la niña? ¿Dónde habría de vivir a partir de ahora? ¿Volvería acaso a librarse la vieja guerra del apellido ahora que la madre ya no estaba presente para protegerla con su cuerpo? Pero esta vez, afortunadamente, no hubo espectáculo alguno en los tribunales. Hubo, en cambio, acuerdos. La tutela legal pasó a manos de su padre biológico, Santiago Creel. La niña, que había nacido sin contar con su reconocimiento oficial, terminó instalándose, por las vueltas del destino, en la casa misma del hombre que durante tantísimos años no había podido asumirla en público. La paradoja resulta casi cruel de tan perfecta. El apellido que le fue negado en silencio durante años acabó convirtiéndose, al final, en su propia estructura legal de protección. De forma paralela, Lorenzo Lazo, viudo ya por segunda vez en su vida, tomó la decisión de quedarse. Declaró públicamente que siempre serían una familia, que Constanza tendría siempre un sitio firme y seguro dentro de su vida. No era una frase calculada para la galería, era una manera sincera de clausurar con dignidad un capítulo entero marcado por pérdidas que se sucedían unas a otras sin tregua. Sin embargo, el verdadero giro inesperado de la historia no provino de ninguno de los hombres que rodeaban la trama, provino de ella misma. Al ir creciendo, Constanza heredó algo bastante más que los meros rasgos físicos de su madre. Heredó, sin pedirla,
la mirada constante del público. Desde muy joven arrancaron sin freno las especulaciones. Debut próximo en telenovelas, retorno triunfal del mito materno, continuidad natural del linaje artístico. El sistema entero estaba ya preparado y dispuesto para absorberla por completo, pero Constanza resolvió, contra todo pronóstico, no entrar en él. Rechazó una a una las invitaciones al deslumbrante mundo del espectáculo. Esquivó con cuidado las entrevistas. No transformó jamás su dolor personal en una narrativa rentable para vender. Optó deliberadamente por un perfil bajo, casi invisible, como si comprendiera en lo más hondo que la fama había sido la moneda exacta con la que su madre pagó un precio demasiado alto. Y entonces, en un gesto del todo inesperado, apareció de pronto en las calles. Durante una marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, caminó entre miles y miles de voces que reclamaban a gritos justicia frente a la violencia estructural y frente al machismo enquistado hasta lo más profundo de la sociedad. No iba allí como la hija de una celebridad fallecida. Iba como una mujer joven plenamente consciente de la pesada historia que la antecedía y la formaba. Sostenía en alto un cartel con una frase directa, sin rodeos: «Quiero vivir y no sobrevivir». Esa frase es, en realidad, el verdadero epílogo de toda la historia. Edith sobrevivió al duro juicio de los medios, sobrevivió al asfixiante secreto político, sobrevivió durante años enteros a una enfermedad que terminó, al final, por vencer su cuerpo agotado. Su vida entera fue una sucesión encadenada, ininterrumpida, de resistencias. Constanza, en cambio, no quiere resistir, quiere vivir plenamente. Justo ahí, en ese punto exacto, se rompe por fin el ciclo. La madre negoció con el poder para resguardar a su hija. La hija rechaza de plano el poder para resguardarse a sí misma. La madre aceptó el silencio como una estrategia de supervivencia. La hija convierte ese mismo silencio en algo plenamente consciente y elegido. La historia entera de Edith González puede narrarse, si se quiere, a base de frías cifras. 54 años de vida. Más de 4 décadas completas bajo los reflectores. 4 años de ocultamiento forzado. 3 años de una batalla médica devastadora. Pero esas cifras, por más exactas que sean, no alcanzan jamás a explicar el fondo de las cosas. El fondo es precisamente este. La fama no blinda el corazón de nadie. La política no garantiza lealtad alguna y el cuerpo no perdona de manera indefinida la tensión acumulada con los años. El verdadero legado que dejó no fueron los premios brillantes ni las ovaciones atronadoras. Fue la oportunidad concreta de que la segunda generación pudiera elegir, por fin, un camino bien distinto. Constanza no heredó un trono artístico que ocupar, heredó una advertencia que atender. Y en su firme negativa a repetir el viejo guión, en su decisión meditada de no transformarse en espectáculo para el consumo ajeno, reside la redención que la historia, tan injusta, le negó cruelmente a su madre. El telón cayó definitivamente para Edith, pero la libertad de elegir cómo vivir apenas comienza ahora para su hija.